La gestión del arbolado urbano ya no es ornamental, sino una estrategia clave contra el cambio climático. Junto a la Asociación Española de Arboricultura, te damos las claves para implantar planes directores que protejan este patrimonio vivo. En esta píldora nos acompañan Natacha Vigil, que analizará la urgencia de profesionalizar la arboricultura frente a la infraestructura gris. Juan María Odriozola, que definirá el alcance de un plan director frente a un contrato de mantenimiento y su viabilidad a largo plazo. Y Patricia Ruiz, que analizará los errores actuales y la necesidad de integrar los estándares europeos de poda y plantación. Descubre cómo transformar tu municipio y liderar el cambio hacia una ciudad más verde y resiliente. ¿Por qué es urgente profesionalizar la arboricultura urbana y qué impactos tiene el actual modelo de infraestructura gris en los municipios? Para entender por qué hoy es tan importante profesionalizar la gestión del arbolado, tenemos que viajar al pasado, ¿no? Y ver cómo desde que empezó la revolución industrial el árbol comenzó a ser un estorbo y empezaron a talarlo para poderle darle prioridad a las fábricas y a la producción. En el siglo XX todo esto se complicó todavía más porque el coche pasó a ser el protagonista, por lo que se siguieron talando árboles para poder ensanchar carriles, se empezaron a pavimentar cauces y al final todo a lo largo de los años, a lo largo de estos años, ha seguido con esta inercia de infraestructura gris y pavimentándolo todo. Hasta que ha llegado un momento que esta infraestructura gris ha tocado techo, porque se ha demostrado que es insostenible a nivel de cambio climático. Este error de gestión y diseño ha repercutido en tres ámbitos muy importantes: en la salud, en la economía y a nivel social. En la salud, porque la falta de árboles ha generado más islas de calor, más contaminantes en la atmósfera y enfermedades en general físicas y sociales, porque los ciudadanos dejan de tener la visión o el contacto con la infraestructura verde. A nivel económico también ha habido repercusiones porque hay un incremento aproximadamente de un 30% en el uso de la energía para los aires acondicionados y también en reparaciones en la infraestructura gris por todos los daños que están suponiendo las lluvias torrenciales en este tipo de infraestructura. Y también a nivel social, porque la calle, la ciudad, ha dejado de ser un espacio de encuentro para los ciudadanos y para juego de los niños, ¿no? Y además hay una inequidad verde, ¿no? a nivel social, como vinculado al código postal, ¿no? Cuanto más marginales son los barrios, más grises son y menos infraestructura verde hay. Entonces, todo esto ha generado al final un movimiento donde se ha visto que necesitamos reparar la ciudad y devolverle esa viabilidad económica y social. Y aquí el árbol ocupa una pieza fundamental, ¿no? En todo esto, porque proporciona muchos beneficios. Y ahí es donde la IA lleva 30 años intentando reivindicar esa necesidad de mejorar el trato al árbol en los entornos urbanos y profesionalizarlo. Porque el árbol es un activo que se revaloriza. Cuanto más crece, mayores son sus beneficios. Todo lo contrario que pasa con la infraestructura gris, que en el momento en que la instalas, como puede ser una farola o un banco, empiezan a perder valor en el primer momento. Pero bueno, para eso debemos dejar de maltratarlo y debemos de profesionalizar el sector de la arboricultura. Pero esto tiene que calar en tres niveles, ¿no? Tiene que calar a nivel político porque los responsables, los que gobiernan nuestras ciudades, deben ver el árbol como una herramienta de salud y parte del patrimonio, no como un coste o una molestia. También a nivel técnico, porque los ayuntamientos necesitan tener técnicos especialistas en arboricultura que sepan gestionar bien el arbolado, que intervengan desde el primer momento en los proyectos de urbanismo y que puedan también asesorar a sus superiores, a generar documentos coherentes y protocolos de actuación, como pueden ser los pliegos de prescripciones técnicas o un plan director. Y luego, y muy importante también, que a nivel activo, a nivel operativo, los trabajadores, las brigadas verdes, los jardineros, tengan formación, sean profesionales y que sepan trabajar el árbol para que dejen de mutilarlos y empiecen a acompañarlos en una gestión que permita que el árbol se desarrolle desarrolle su potencial, ¿no? ¿Cómo se alinean los objetivos de la AEA con la resiliencia urbana y qué soluciones prácticas proponen para maximizar los servicios ecosistémicos del arbolado? La arboricultura es el puente entre la biología del árbol y las necesidades de la ciudad.
Entonces, en la EA tenemos 4 objetivos fundamentales. Por un lado, queremos promover el conocimiento a través de cursos y formaciones que lleguen a todo el mundo. Es decir, queremos llegar desde los entornos escolares a los políticos, a los técnicos municipales, a los técnicos de empresas y a los propios jardineros. También promovemos la divulgación técnica, científica y cultural porque es muy importante también llegar a todos los entornos, a todos los colectivos y darle valor al árbol. Por otro lado, también promovemos la profesionalización a través de certificados europeos para trabajo en el árbol, como son los ETV, ETT o BEDCER. Estas certificaciones garantizan un trato experto y delicado en el árbol. Y luego, por último, también promovemos la colaboración con otras entidades públicas, privadas, colegios, universidades o cualquier colaboración que nos permita llevar el árbol a todas estas personas. Con todas estas acciones, al final, lo que queremos es transformar el sector y mejorar la infraestructura verde con profesionales que sean más competentes y creo que con todo esto lo conseguimos. Porque esto les va a dar estrategias para poder tomar decisiones técnicas y mejorar a nivel de resiliencia y servicios ecosistémicos de los árboles. Por ejemplo, para una mayor resiliencia no podemos apostar, por ejemplo, solo por una sola especie o por 2 especies porque nos funcionen bien o porque nos den menos problemas, porque una plaga nos puede arrasar toda nuestra cobertura vegetal. Por ejemplo, una solución práctica podría ser incrementar la diversidad biológica aplicando la regla que se llama 10-20-30, de manera que no plantemos más del 10% de una misma especie o un 20% del mismo género o más del 30% de una misma familia, para generar más diversidad biológica. También debemos de dejar de plantar en árboles de uno por uno, porque esos árboles se encuentran estresados constantemente, no estrés crónico y no pueden desarrollarse porque están en suelos de mala calidad, en espacios pequeños y muy compactados, ¿no? Compactados a ese famoso 98% de Proctor de los proyectos. ¿Cómo podemos dar una solución práctica a esto? Implementando, por ejemplo, celdas de suelo o pavimentos estructurales que permiten que las raíces se desarrollen por debajo de suelos que están compactados. También podemos mejorar la permeabilidad con los árboles. Una acidez gris ya sabemos que provoca daños materiales y humanos en eventos meteorológicos adversos. Una buena opción, por ejemplo, podría ser generar SUDs, sistemas urbanos de drenaje sostenible, o priorizar por pavimentos drenantes que permitan al árbol servir como alcantarilla, ¿no? Como primera alcantarilla o como esponjas verdes. También debemos de programar una cobertura vegetal. Si solamente mantenemos los arbolados que tenemos, se nos pueden ir muriendo y perder esa cobertura. ¿Cómo podemos anticiparnos a eso? Pues nos podemos anticiparnos mediante una pirámide de población de arbolado, es decir, renovando árboles jóvenes, cuidando de nuestros árboles maduros porque son los que más beneficios nos van a proporcionar y respetando también los viejos porque tienen un valor ecológico, patrimonial y social muy importante. También podemos mejorar, ¿no? La resiliencia térmica con los árboles eligiendo estratégicamente esos árboles. Los árboles de copa ancha y de hoja densa aportan mucha más resiliencia térmica porque evapotranspiran mucho más que un árbol de porte piramidal o pequeño. Esto no significa que no plantemos, evidentemente no siempre podemos plantar árboles grandes en todas las calles, pero sí debemos de priorizar especies con gran capacidad de sombreo en rutas peatonales o en áreas áreas escolares donde haya críos. En cuanto a beneficios ecosistémicos, los árboles bien tratados también pueden aportar mayores servicios ecosistémicos, ¿no? Pero para eso tenemos que dejar de pensar en plantar un gran número de árboles y generar una biomasa eficiente. Para eso tenemos que elegir árboles de gran porte, porque una copa mayor de 15 metros aporta aproximadamente unos 50 veces más beneficios ecosistémicos que uno pequeño. Pero ojo, para eso deben ser árboles de gran porte durante todo el año. No podemos podarlos y convertirlos en árboles perchero porque no van a dar esos beneficios. También debemos de diseñar en pro de una infraestructura verde conectada que permita el movimiento de fauna, de insectos y de microorganismos a través de ellos. Eso lo podemos conseguir como generando corredores ecológicos o bosques verdes, de manera que conectemos los parques con las calles, ¿no? Con las calles mediante calles que estén arboladas, con jardineras corridas que permitan esa conexión de esos seres vivos tan importantes y tan necesarios. También podemos
conseguir mayores beneficios ecosistémicos si elegimos estratégicamente el tipo de árbol, ¿no? ¿Cómo? Pues eligiendo árboles con hojas rugosas, con vellosidad o con una gran superficie foliar, vamos a conseguir atrapar más partículas contaminantes. Y en definitiva también pensar que cuidar de nuestros árboles también es una inversión, porque invertimos en salud e invertimos a nivel económico. Invertimos en salud porque está demostrado que el contacto de los ciudadanos con la biodiversidad vegetal y animal reduce los niveles de cortisol y fortalece el sistema inmunitario de nuestros niños. Y a nivel económico debemos ser conscientes que por cada euro invertido que tengamos en gestión profesional del arbolado, el municipio va a recibir un retorno hasta de unos 3 euros aproximadamente en servicios ecosistémicos cuantificables. ¿Qué diferencia un inventario técnico y un contrato de mantenimiento de un verdadero plan director de arbolado urbano? Un inventario te proporciona datos sobre tu población, sobre tu patrimonio arbolado. Puede tener idealmente un histórico, y si no lo tiene, lo va a acumular. Y ese histórico pues, va a servir para hacer una serie de análisis, y si no tiene el histórico, igualmente puedes analizar quizás con menos perspectiva, pero igualmente es interesante. Entonces, lo primero es, vamos a decir, ver qué especies tienes, qué porcentaje tiene cada especie en el total. Ahí puedes calcular tu biodiversidad. Luego lo vas a categorizar también pues, por tipologías de edad y por especie. Eso te va a dar una serie de datos muy interesantes, a nivel de mantenimiento sobre todo también. Otro capítulo que el inventario te puede ofrecer es un análisis de riesgo. Puedes hacer un estudio de riesgo en función de tu inventario, por lo menos ya detectar ciertas especies o tipologías de arbolado que pueden estar dentro de un grupo de hipotético riesgo y que luego se analizarían posteriormente, ¿no? Un inventario es muy importante. Más que nada es un poco saber a qué te enfrentas, qué volumen de trabajo tienes por delante. Lo puedes cuantificar económicamente. Puedes sacar muchos datos. El problema de los inventarios, sobre todo, es que tienen que estar vivos. Un inventario, y más en un elemento como el árbol, que es un elemento que crece, que no es estático, es dinámico. Cada año los árboles pues crecen, les suceden cosas que pueden ser pues desde cosas interesantes o pueden sufrir daños que también se recogen en el inventario y sobre todo vas actualizando las medidas, porque un árbol que has inventariado hace 10 años o hace 5 no es el mismo árbol que te encuentras ahora. Entonces los inventarios es muy importante que se hagan de tal manera que tengan una revisión, que puedan ser actualizables, bien por un sistema de seguimiento del inventario o puede ser también por un sistema donde cada vez que se hace un trabajo en un árbol se actualiza la información. Otro capítulo es un contrato de mantenimiento. Un contrato de mantenimiento simplemente es un contrato que haces normalmente con una empresa que te va a dar un servicio y este contrato pues tiene que estar regulado por un pliego técnico, en el caso que nos interesa, donde se recogen un poco las buenas prácticas que quieres que se realicen en el arbolado. Entonces, pues no tiene nada que ver un inventario con un contrato de mantenimiento, simplemente que serían complementarios. Un buen contrato de mantenimiento se hace con un buen inventario. Es una buena base para ya saber ese contrato de mantenimiento, cuáles van a ser los retos principales y poderlos enfocar y planificar y organizar. Y el tercer elemento era que es un plan director, ¿no? El plan director ya, digamos, es la visualización de todo ese inventario y un poco la perspectiva de hacia dónde quieres dirigir tu mantenimiento o tu patrimonio arbóreo, porque no siempre hace falta un mantenimiento. Quiero decir, hay veces que nos excedemos de querer mantener per se un árbol que a lo mejor no requiere un mantenimiento. Los árboles, si están bien implantados,
realmente eh, la mejor fórmula es que crezcan libremente, siempre que tengan un entorno adecuado, una serie de condiciones, ¿no? Pues ese es el árbol perfecto. Ese árbol no nos va a dar ni gasto, ni disgustos con el ciudadano y digamos que todos los beneficios que nos puede aportar no se van, nos van a ver un poco disminuidos por esto, ¿no? Entonces, un plan director es eso, es un estudio de todo tu patrimonio, incorporando la perspectiva que tienes de mantenimiento y poniendo unas condiciones donde estableces un orden. ¿Cómo debe abordar un plan director la selección de especies ante el cambio climático y qué factores técnicos determinan su supervivencia? El cambio climático, de alguna manera, es una tendencia. No sabemos exactamente cómo va a manifestarse. España es un país muy variado en cuanto a zonas climáticas, vamos a decir, con lo cual no se puede hacer una generalidad. Entonces, entendemos que sí que va a haber un cierto cambio. No sabemos cómo se va a manifestar. Normalmente asociado a una subida de temperatura y con episodios un poco más extremos en cuanto a temperaturas altas, pero en periodos cortos, ¿no? Esto es muy limitante en cuanto a ciertas especies porque produce un fenómeno de cavitación. ¿Qué ocurre? Que en esta selección, digamos, la cavitación viene normalmente por un estrés hídrico, asociado al estrés hídrico. Este estrés hídrico se va a manifestar más si las condiciones en las que está X especie no son las ideales para su crecimiento. Es decir, si un árbol, el que sea, lo plantamos en unas condiciones muy limitantes, ese árbol normalmente va a presentar una problemática. Entonces, tan importante como la selección de la especie, que también es importante, es la plantación de cualquier especie en unas condiciones lo más ideales. Quiere decir que en nuestros entornos urbanos, normalmente la disponibilidad de suelos o los suelos que se generan en las nuevas urbanizaciones o espacios que no son naturales son muy limitantes, pues por problemas de compactación, de drenaje, factores físico-químicos del suelo, incluso bioquímicos. Son dos factores que están ligados. La especie, pero una especie, digamos, límite para una zona climática, si la plantamos en unas condiciones ideales, va a ser mucho más resiliente y va a tener futuro. Podemos plantar un árbol, digamos, teóricamente adaptado a esas condiciones, pero en unas condiciones de suelo muy malas, y ese árbol no va a tener futuro. Los árboles, digamos, que tienen ese sistema radicular que les proporciona agua, y si ese sistema radicular no está, ya no digo en su óptimo, pero de una manera muy funcional, va a dar problemas. Entonces, las especies, pues sí, y estamos ya discriminando ciertas especies. Por poner un ejemplo, en mi zona norte hay especies ya que pues quizás no tienen ni siquiera un requerimiento de horas frío. Los inviernos ya se están desdibujando. Entonces, eso provoca pues, un debilitamiento fisiológico sumado, imagínate, a una mala implantación con unos suelos muy deficientes, una falta de aporte de agua. Porque agua, al final, el árbol, si tiene un suelo, normalmente la puede encontrar. Pero si no tiene un suelo adecuado, pues se van sumando factores. Naturalmente, las especies se han ido desplazando con las eras geológicas a una velocidad, pero de miles de años. Es decir, antes en Europa había una glaciación, luego hubo otra era geológica y los vegetales se desplazaron, porque claro, los vegetales como no tienen patas, pues se desplazan a una velocidad pues, que les da la propagación natural, ¿no? En este caso, esta nueva era parece ser que va a ser muy rápida, que no van a ser ya cientos ni miles de años, que es una cuestión relativamente corta. Entonces nosotros vamos a tener que desplazar vegetales de sus zonas
en este caso mediterráneas, pues hacia el norte, y tendremos que buscar un poco el encaje. Por ejemplo, en mi situación en San Sebastián, tenemos un clima que se podría casi decir que es subtropical. Pues yo puedo traer, y estamos trayendo especies que eran inéditas hace 15 años. Estamos trayendo plantas de todo el mundo, de zonas que no se correspondían a la nuestra. Y algunas funcionan muy bien, otras pues, menos bien. El cambio climático no va a ser regular. Tú vas a tener posiblemente una subida de temperaturas, pero entre medio va a haber episodios, puede haber pues nevadas intensas, fríos, tal. Va a haber que hacer una serie de pruebas-errores, intentar encontrar las plantas más, digamos, más tolerantes. Y para todo esto van existiendo ya herramientas, se están creando buscadores de plantas, hay una serie de bancos de datos donde se están incorporando todas estas características, y va a ser una herramienta que yo creo que dentro de poco estará al alcance de todo el mundo para un poco enfocar este tema y encontrar especies lo más cercanas. ¿Cuáles son los errores críticos en la gestión urbana que comprometen la salud y la viabilidad del arbolado en España? Pues uno de los principales errores que estamos cometiendo es considerar el árbol como un elemento decorativo, cuando al final el árbol es un elemento fundamental en la infraestructura verde urbana. El problema es cultural, o sea, tenemos que entender que el árbol no solamente es, pues un árbol puede ser bello, tiene belleza, pero hay que entenderlo desde el potencial ambiental, o sea, como proveedor de servicios ecosistémicos, ¿no? Que mejora pues, el suelo, favorece la biodiversidad, elimina contaminantes, mejora también y favorece la salud y el bienestar de las personas, regula la temperatura. Por lo tanto, hasta que no dejemos de entender que el árbol en nuestras ciudades no es un mobiliario urbano, sino que lo entendamos como un ser complejo y estratégico, pues no vamos a empezar a cambiar, ¿no? O sea, todo esto nos afecta mucho en el día a día, en la gestión, ¿no? Del arbolado. El segundo problema es el tema del árbol heredado, lo que yo llamo árbol heredado. ¿Qué entiendo como árbol heredado? Bueno, pues en las ciudades tenemos una herencia, ¿no? De malas praxis en el arbolado, que al final, pues por una cuestión también cultural, los árboles se podaban porque por naturaleza consideramos que el árbol, y bueno, y a día de hoy se considera que el árbol necesita esa práctica, cuando en verdad no es necesaria. También, pues tenemos también una herencia de malas selecciones de especie. También es cierto que ahora ha mejorado el tema del urbanismo. Ya se configuran las ciudades no tan compactas, pero antiguamente pues estas ciudades siempre se han configurado de una manera más compacta, entonces al final el árbol tenía una limitación aérea y una limitación, ¿no? En suelo subterránea. Entonces eso ha llevado en la ciudad ahora mismo a tener problemas en la gestión de ese árbol, ¿no? Porque nos encontramos pues con árboles que en vez de generar servicios al ciudadano, generan diservicios. Como levantamientos, ¿no? En infraestructuras urbanas, también tema de, por ejemplo, de podas, ¿no? Que al final tenemos que hacer podas porque al final esos árboles, como tienen esa limitación, no pueden expresarse con ese tamaño que se espera para su propia especie, pues al final tienes que hacer esas prácticas de poda. Entonces, culturalmente, pues traemos esa herencia a la actualidad. Y, claro, nos encontramos con que actualmente teniendo mayores conocimientos y habiendo además, pues eso, una mejora en cuanto a arboricultura, ¿no? Tenemos, pues eso, unos mayores profesionales, ¿no? en el sector y sabemos cómo hacer las cosas, pero el tema viene de que nos seguimos justificando, seguimos haciendo prácticas incorrectas en la actualidad. Y nos seguimos justificando en ese árbol heredado. Entonces, seguimos en esa rueda, ¿no? Que yo la llamo el famoso árbol heredado, ¿no? Sí que lo tenemos de herencia, pero seguimos haciendo praxis que nos siguen, ¿no? Incrementando el tema del árbol heredado.
Otra cuestión es, esto nos lleva al tercer error que cometemos, y al final es que diseñamos las ciudades no a favor de la naturaleza, no con la naturaleza, sino contra la naturaleza. O sea, todavía nos encontramos muchos urbanismos, o sea, muchos proyectos de urbanismo donde al final el árbol no tiene su espacio. O sea, nos encontramos proyectos que al final tienen un exceso de impermeabilización, nos encontramos árboles que todavía siguen teniendo alcorques insuficientes, con escasez hídrica. Además, tenemos también entornos muy hostiles para el árbol, ¿no? Al final con elementos muy duros que al final hacen que se incrementen esas temperaturas, ¿no? en los entornos urbanos, y eso hace, encima nosotros le estamos pidiendo al árbol que crezca. O sea, encima que crezca y se mantenga. Entonces, al final es complicado. Le estamos pidiendo algo que muchas veces es imposible. Entonces, tenemos que empezar a cambiar también esa forma de urbanizar, de conectar, que volver a reconectarse con la naturaleza desde los proyectos. Y luego, la cuarta cosa que yo incluiría como error importante y que afecta mucho en los contratos de conservación de infraestructura verde es la limitación presupuestaria. El tema del económico es una cuestión muy importante porque los pliegos de la mayor parte de los contratos de jardinería no salen dotados con las partidas presupuestarias, ¿no? Para poder hacer una correcta gestión del arbolado. Esa limitación, además, muchas veces ya no solamente es en medios, sino que a lo mejor tú analizas un pliego y efectivamente económicamente es viable en cuanto a esos medios que se pide, pero los requerimientos técnicos que a lo mejor te pide ese pliego para atender esa población de árboles, ¿no? O de zonas verdes que tú tienes en tu ciudad, no existe correspondencia entre la dotación económica y lo que yo te pido en cuanto a requerimiento técnico. Entonces, o bien están dotados muy escasamente, o bien, si no, pues no existe esa correspondencia. Entonces, al final, lo último que acabamos gestionando es el árbol. O sea, para mí el árbol es el último de la fila en estos contratos, porque no se les da ese peso que tienen dentro del mantenimiento, de la conservación. Al final, el ciudadano lo que ve es la vegetación espontánea que crece en un alcorque, además no entiende, ¿no? que eso tiene que estar ahí porque está pensado para favorecer, ¿no? Al final el potencial ambiental de la ciudad. Y luego también entra criterios como que hay que segar. Entonces, claro, al final inviertes los medios, ¿no? En ver esa ciudad muy bonita, muy bella, ¿no? Pero al final el árbol no me queda gente, no me quedan medios para poder mantenerlo o atenderlo como tiene que ser, como el valor que se le tiene que dar. Entonces, para mí esos son los 4 puntos en los que tenemos que trabajar desde las administraciones y desde todas las empresas y todos los agentes implicados en el tema de la conservación de espacios verdes. ¿Qué riesgos implican las campañas de plantación masiva con fines electorales y qué diferencia la simple plantación de la gestión real del patrimonio arbóreo? Pues a día de hoy, bueno, con frecuencia nos encontramos en muchos contratos, ¿no? de conservación que se plantean campañas de plantación de árboles, ¿no? Que generalmente están, vinculadas a objetivos políticos o electorales, pero que no están respaldadas por un plan de conservación. No están acompañadas, ¿no? O sea, yo planto árboles, pero eso no lleva el acompañamiento de un plan de gestión posterior. Entonces, aquí es donde verdaderamente encontramos la diferencia entre plantar árboles, ¿no? Y gestionar el patrimonio. Gestionar el patrimonio al final consiste en administrar esos recursos de la naturaleza de una manera óptima y eficiente y con unos criterios. Entonces, todo parte de, primeramente, conocer lo que tenemos, saber cómo lo tenemos, establecer unos criterios técnicos para ese cuidado de esos activos de la naturaleza y de tener un plan estratégico. Un plan estratégico acompañado, ¿no? de esos objetivos que luego además tengo que tener también un control y un seguimiento, ¿no? mediante indicadores de calidad de que voy alcanzando además esos objetivos, ¿no? Entonces, plantar no es suficiente.
porque al final priorizamos, ¿no?, el número de árboles frente a la calidad. Si yo, por ejemplo, cuando planto, eso no va acompañado de un criterio técnico en cuanto a recepción y calidad de la planta, me puedo encontrar con que en la parte viva, la parte aérea, puedo tener un árbol que aparentemente qué copa más bien formada, tiene la guía, no le veo plagas y enfermedades, o sea, ves un árbol, ¿no?, que dices, pues parece ser que está bien. Pero luego la realidad es que si yo, por ejemplo, no incluyo en mi pliego la inspección de un porcentaje de árboles que yo recepciono de vivero para comprobar la calidad de raíz, al final me puedo encontrar con que yo planto ese árbol y un árbol pues tarda del orden de 5 o 7 años hasta que verdaderamente supera el estrés postplantación. En ese periodo de tiempo, pues al final, claro, yo empiezo a ver qué le pasa a mi árbol, ¿no?, que veo que no crece, y al final cuando acaba muriendo ese árbol, veo que era un problema de raíz, ¿no?, al final. Entonces, todo esto tiene que estar muy, muy, muy vigilado, ¿no?, desde cualquier contrato, porque al final, cuando tú plantas un árbol y priorizo economía, que es la tendencia, porque al final si quiero plantar muchos árboles, al final voy a tender a buscar la opción también más rentable económicamente. No me voy a fijar en la calidad. Y me voy a encontrar con esto. Al final lo que generas en la sociedad pues es también una frustración, ¿no?, del ciudadano y un coste por triplicado. El de que te ha costado plantar el árbol, el de luego mantener el árbol ese tiempo y hacer prácticamente una gincana para que salga adelante, y seguidamente cuando muere el coste de quitar ese árbol, eliminar ese árbol y hacer la reposición. La ganancia de naturaleza, lo que hay que entender que no solamente se consigue con incrementar el número de árboles en una ciudad, sino que de lo que se trata es de conocer qué zonas yo puedo arbolar, y de lo que yo tengo de mi naturaleza tengo que intentar potenciarla. O sea, tengo que conocer lo que tengo para hacerlo crecer. O sea, muchas veces simplemente un árbol maduro, en una etapa de desarrollo madura, y que al final tenga el tamaño y el desarrollo esperado para su especie, ese en verdad es el que me va a aportar en la sociedad esos servicios ecosistémicos. Por el contrario que un árbol joven. Pero es verdad que tampoco puedo, o sea, tengo que intentar equilibrar en mi ciudad. O sea, tengo que partir de un conocimiento de lo que tengo, de potenciar lo que tengo para no perder ese activo de naturaleza, sino ganar en naturaleza, conservarlo y mantenerlo de una manera eficiente, pero también tengo que pensar en plantar para futuro, porque lógicamente en las ciudades, como hemos comentado en la primera pregunta, al final también es un error, hay errores que en las ciudades pues tenemos también que solucionar, ¿no?, con esa estrategia que tenemos que tener en la infraestructura verde. ¿Por qué es imprescindible integrar los estándares europeos de arboricultura en las ordenanzas municipales para garantizar el éxito del plan director? Porque un plan director, y hay muchos, puede estar muy bien redactado, pero si sus criterios no son obligatorios, al final corre el riesgo de quedarse en eso, en un papel, que sí, un documento que tiene unos criterios técnicos perfectos que yo puedo consultar, ¿no?, para hacer mi gestión del día a día, pero al final no tiene obligatoriedad, ¿no?, real de cumplimiento, ¿no? Entonces, siempre los planes directores tienen que estar acompañados de esas ordenanzas, ¿no?, municipales, para obligar al cumplimiento de esos criterios que yo quiero que acompañen a mi ciudad, ¿no? Además, otra cosa que es muy importante, y hay que entender el entorno en el que se desarrollan los contratos de conservación, de infraestructura verde. El entorno es un entorno cambiante, o sea, es un entorno en el que estamos ligados a la política. Entonces, este tema de cambios de gobierno pueden afectar muchísimo a nuestro plan director y a los estándares al final y cambiar criterios. Así como también las empresas. Al final, estos son pliegos
puedes estar 2, 3, 4 años, 5 años, incluso renovar y estar otros 4 años más, pero de repente entra otra empresa, porque al final es un concurso y pueden cambiar, ¿no? Esos criterios cambian. Entonces, para intentar que ese plan sea estable, necesitamos afianzarlo, necesitamos amarrarlo, y eso lo hacemos a través de las ordenanzas, ¿no? Porque al final lo que hay que entender es que los árboles les tenemos que dar tiempo. O sea, los árboles necesitan tiempo, y el problema que tenemos nosotros, el ser humano, es que vamos demasiado rápido. Entonces, esto de la infraestructura verde no es una cosa que podamos solucionar de hoy para mañana, es un plan bien pensado, con objetivos a corto, medio y largo plazo, y es fundamental que al final se garantice esa estabilidad, ¿no? O esa permanencia de ese trabajo a largo plazo, porque es como se van a ver los resultados verdaderamente. Luego también el tema de incluir, por ejemplo, estándares como pueden ser de plantación, de poda, de protección de arbolado en una ciudad, resulta fundamental, porque al final lo que estoy haciendo es poner en valor la profesión de arboricultura, ¿no? Puedo, además, desde mis pliegos, ser más exigente en cuanto a cualificación técnica. Mejoro también, ¿no?, los pliegos de contratación, y se incorporan también porque al tener englobados o recogidos esos criterios, incorporo protocolos e inspecciones. O sea, al final todo esto todos los planes directores tienen que estar acompañados de un seguimiento, de un control mediante indicadores de calidad. Si yo incluyo estos estándares, me pueden servir a mí para saber si estoy o no estoy consiguiendo, ¿no?, y alcanzando esos objetivos. Y luego, por lo que comentaba también, de que al final es un trabajo a largo plazo, ¿no? O sea, al final el incluir todos los estándares, pues también es un trabajo a largo plazo que también me permite también llegar a ello. Entonces, el tema de incluir estándares e incluir los planes directores o estos criterios en ordenanzas, al final lo que hacen es que dejemos de hablar o pensar en jardinería ornamental y lo entendamos como infraestructura verde estratégica, que es a lo que tenemos que tender, ¿no? Lo que comentábamos al principio, de que el árbol no es solo belleza, sino que es más allá. O sea, es un potencial ecológico en la ciudad, es el elemento vertebrador de la ciudad y el que al final me configura y me conecta la trama urbana. Entonces, eso es en lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar mediante la cualificación técnica y el incluir profesionales, ¿no?, en el ámbito de arboricultura, en pliegos de condiciones y, bueno, desde las administraciones también, con los planes directores y también las ordenanzas. ¿Cómo evitar que los proyectos de obras y urbanismo destruyan la infraestructura verde por falta de coordinación interdepartamental? En las ciudades se tienen muchas veces se tienen, bueno, en la mayoría de los casos, se tienen planes estratégicos y estrategias muy buenas en el ámbito de medio ambiente, en el campo de medio ambiente. Pero sí que es verdad que hay que reconocer, ¿no?, que existe un problema a nivel de administración en cuanto a la coordinación de las diferentes áreas, ¿no?, que están involucradas en la ciudad. Entonces, al final, desgraciadamente, bueno, no es un problema menor, es un problema mayor esto, porque al final tú te encuentras con que, y ya no solamente hablo desde la propia administración, esto pasa, ¿no?, que, por ejemplo, yo como empresa conservadora gestiono unos árboles en mi ciudad y tengo gente que visita temporalmente, ¿no?, por así decirlo, mi ciudad. Entonces, en un contrato que a lo mejor gestiono yo, se hace una obra. Entonces, esa persona muchas veces no conoce, la otra empresa no es conocedor de los criterios que a lo mejor yo tengo, ¿no?, en mi contrato. Entonces, al final, desgraciadamente, por esa falta de coordinación, al final sucede que se puede cortar una raíz o se puede tomar una mala decisión que al final, porque tengas una estrategia muy buena, aunque tengas una estrategia muy buena, se puede ver afectada por eso. O sea, entonces, el poder establecer
un protocolo en la propia administración, mediante un modelo de gobernanza que al final haga que mediante un equipo multidisciplinar, ¿no?, se tomen decisiones conjuntas para evitar este tipo de cuestiones, porque al final estamos hablando de que todo esto al final afecta a la salud. Estamos hablando de pérdida de activo de naturaleza. Entonces, es algo que son al final palabras mayores, porque al final es un problema económico, ambiental y de gobernanza que tenemos que resolver, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, plantar un árbol, ¿no?, en una obra, y al final ese árbol, si yo no, esa persona, ¿no?, que viene a hacer la obra, ¿no?, a ejecutar la obra, no tiene ese criterio, yo no lo tengo establecido en mi pliego, ¿no?, y yo no se lo comunico, oye, mira, mi planta tiene que tener estos requerimientos, ¿no? Y esa persona elige una planta que no ha inspeccionado bien, y al final la planta, pues esa planta acaba muriéndose, al final estás pagando la planta en la obra, estás pagando el deterioro del árbol y estás pagando luego su reposición, ¿no? Entonces, al final, los costes no los estás optimizando, ¿no? Y lo que comentábamos, que al final, a ojos de la ciudadanía, pues no te pasa uno. O sea, al final ven que esos árboles pues se han perdido y con razón. Entonces, al final, sí que se deben de establecer protocolos que se garantice esa coordinación multidisciplinar entre las diferentes áreas municipales, ¿no? Y pasa también por entender que el futuro de las ciudades no depende solo de plantar más árboles, sino de gestionar mejor los que ya tenemos, con una planificación, una coordinación y con un trabajo a largo plazo. ¿Cuál es la acción mínima viable que un técnico municipal puede activar esta misma semana para iniciar el cambio hacia una gestión estratégica del arbolado? Bueno, a tan corto plazo es complicado, pero sí que es verdad que bueno, si ya eres consciente de que quieres generar cambios, ya estás empezando a generarlos, ¿no? Pero para poder generar cambios en tu ciudad, tiene que haber un cambio de metodología, ¿no? Y tienes que ser estratégico. Tienes que ser estratégico y al final llegar a donde tienes que llegar y ser comunicativo, ¿no? A ver, me explico. Si es una acción mínima viable y por tanto tienes poco tiempo y no quieres generar gastos de momento, se me ocurre que puedes elegir una calle que esté generando mucha polémica en tu ciudad, ¿no? Por el tema del mantenimiento, por las quejas de los ciudadanos. Identifica ese arbolado y mira cómo está tratado y calcula el coste que está suponiendo el mantenerlos, ¿no? Tras esas podas drásticas que generan unas brotaciones de arbolado desordenadas año tras año, que implica que tengas un mayor mantenimiento al año siguiente de esos brotes y también que están generando más riesgo, ¿no? Entonces, calcula todo eso para poder argumentarlo más tarde, ¿no? Que para poder argumentar que esa poda está mal hecha y que a largo plazo genera más gastos y mayor riesgo, ¿no? Otra herramienta que puedes utilizar y que ya va a ser tu primer dato de servicio ecosistémico es que analices la temperatura en una calle sin arbolado o en un colegio sin arbolado, ¿vale? Y en una calle o en un parque donde sí hay arbolado. Toma esos datos de diferencia de temperatura para luego poder argumentar. Y finalmente, recopila toda esa información y trasládala en un informe, ¿no? Y se la envías a tu superior inmediato. Este informe tiene que ir también acompañado de propuestas más respetuosas, lo que te hablo de este cambio de estrategia, ¿no? Y de metodología. Entonces, proponed mejoras, ¿no? o acciones mucho más respetuosas con el árbol y expon también los beneficios que puede generar a nivel de ciudadanía y de costes este cambio de criterio, ¿no? Y este sería el primer cambio. Si tú logras convencer a tu superior y te permite intervenir de otra manera, al menos en esa calle para probar, ya estás generando un cambio y ya estás creando un precedente para poder seguir mejorando y poder demostrar que es una buena acción. Y si no lo consigues la primera vez, que suele pasar muchas veces, pues tienes que seguir intentándolo, ¿no? Y buscar nuevos aliados. Y mientras tanto, ese informe te puede servir como, te puede proteger, ¿no? De alguna manera, porque al final esa responsabilidad y esa decisión la estás trasladando a
a una decisión política y no técnica. Y en todas estas, en toda esta estrategia sí que es muy importante también que te formes, que te instruyas, que utilices medios que tengas a tu alcance, como pueden ser píldoras de este tipo o formación que puedes encontrar en la página de la EA u otros recursos que hay en redes, pero siempre que sean con criterio técnico.